a Grecia y naturalmente no es una mujer que se eche atrás. Así que hoy comenzaremos mostrándole el drama de los paquetazos neoliberales, comenzando por la península helénica. De lo demás, bueno, lo demás se lo contamos con los acontecimientos en pleno desarrollo para no entrar en demasiadas cavilaciones y ponernos a decirles realmente lo que tenemos en nuestra querida, contaminada y única. Por cierto, se está poniendo cada vez más crítica la zona del Golfo Pérsico, o Arábigo si quieren, el Estrecho de Hormuz, y la zona del Mediterráneo en lo que tiene que ver con Siria y lo que tiene que ver con el plan de la vieja Libia, el viejo plan de Libia que están tratando de aplicar allí. Pero en Grecia teníamos hoy, como les decíamos, las medidas de seguridad para colocar en la primera plana de todos los medios griegos la esperada y no deseada por la gente que está sufriendo las consecuencias, visita de la canciller alemana Angela Merkel, sobre todo porque ella representa a la otra Europa, ¿no? Y sobre ese particular, los que están sufriendo las consecuencias del paquetazo neoliberal tenían opiniones muy diferentes. Recibida al pie de la escalerilla en el aeropuerto militar. Merkel llega a Grecia para una visita de agenda económica con muy fuertes medidas de seguridad, para una visita de algunas horas nada más. Antoni Samaras la esperaba a la llegada del avión, como hemos visto, antes de las conversaciones durante la cual Merkel manifestará, como se espera, su solidaridad con el país y la necesidad del mantenimiento de la zona euro, cosa que no todos comparten en Grecia, sobre todo los que sufren las consecuencias del paquetazo neoliberal. Se trata, oigan bien, de la primera visita de la canciller desde que comenzó la crisis de la deuda en el 2010 y el programa a todo rigor impuesto a Grecia. La policía había disparado gases lacrimógenos a esos manifestantes que lanzaban trozos de mármol contra las fuerzas antimotines en el centro de Atenas, protestando antes de la llegada de la señora Merkel. Lo bueno es que allá se dan el lujo de lanzar trozos de mármol, ¿no? El pequeño grupo de manifestantes, integrado por algunas docenas de individuos, dicen partes interesadas, en realidad era algo más que un pequeño grupo, le dio una bienvenida y todo el tiempo estuvo en un carro blindado con escolta, cumpliendo de alguna manera la agenda oficial. Merkel reconoce el sacrificio que hace el pueblo griego, pero llega, como se esperaba, a exigir más esfuerzos. Este era el momento en que llegaba en la caravana oficial a las oficinas del primer ministro. La gente la recibió como cabía esperar. El gobierno heleno tiene que seguir con sus esfuerzos aplicando el paquetazo neoliberal en referencia a las nuevas medidas de austeridad que debe aprobar Atenas, aunque subrayó también la necesidad de nuevas medidas que impulsen también el crecimiento. Hemos coincidido que además de las medidas de ahorro y las reformas estructurales, debe llegar también de alguna manera un impulso para el crecimiento, destacó la mandataria visitante. Samaras, por su parte, aseguró: Grecia está decidida a llevar a cabo las reformas necesarias para terminar con la crisis. Una declaración de principio que no es necesariamente la realidad, ¿no? Aunque pidió un poco de oxígeno. Le he explicado que el pueblo griego sufre y que no pide más dinero, sino un poco de oxígeno. Bueno, pedirle oxígeno a los que quieren implementar un paquete neoliberal
¿Qué decirles? Vean el resto de Europa. Vean lo que pasó aquí. Recuerden el Caracazo. Estas medidas discutidas con el primer ministro griego, según Merkel, están entre ellas la recepción de nuevos fondos para Grecia. Son necesarias medidas para el crecimiento y haremos todo lo posible para que Grecia pueda recibir capitales del Banco Europeo de Inversiones. En las próximas reuniones de las instituciones europeas debemos decidir a qué fondos puede tener acceso Grecia, explicó la señora Merkel. Alemania quiere ser un buen socio y un buen amigo, enfatizó. Sin embargo, Angela Merkel no quiso avanzar en qué sucederá con el nuevo tramo de ayuda financiera por valor de 31.500 millones que Atenas espera recibir cuanto antes. Este joven abogado que protesta dice, ella es una de las primeras razones por las que Grecia tiene este bajo ingreso y por las que las clases trabajadoras de Grecia están bajo ataque. Los capitalistas europeos y las organizaciones de gobierno y las tres partes involucradas y los gobiernos que la apoyan a ella deberían tomar concepto de lo que sentimos por su presencia. No debería estar aquí. Y Cristina Konomenas dice, la señora Merkel es uno de ellos, uno de los representantes de los banqueros capitalistas, ellos que están tratando de explotar a los trabajadores. Nos han impuesto esta crisis artificial y fabricada y nos imponen medidas además que no deberían haber pasado. Este ingeniero dice, nuestros niños, nuestros hijos no tienen un trabajo. Usted no sabe lo que va a pasar mañana. Todo el mundo está cerrando, las tiendas, los negocios, las industrias, y no vemos la luz al final del túnel porque no hay luz para nadie. No es solo aquí, todo el mundo está deprimido, la gente busca, manifiesta, pelea, tiene el peso de todo lo que está ocurriendo y mañana no sabemos lo que va a pasar, no vemos nada en el horizonte. Y este empleado público dice, hemos reducido nuestros gastos al 50% y aún así no alcanza. Es muy difícil hacer frente a las necesidades. La gente está asustada. Los medios juegan su rol y también tratan de asustar a la gente. Y la gente quiere irse. ¿Qué podemos decir? Estamos hasta el gorro y siempre estamos pagando nosotros. ¿A quién tenemos que colgar?, decían algunas de las pancartas, a ellos. Y por allá venían uniformes nostálgicos de la Wehrmacht del Tercer Reich. Los estudiantes sacaron una pancarta que decía, para estudiantes, libros, alojamiento y transporte, 10.000 al año. Otros decían, usted, si tiene menos de 25, merece 400 euros. Aleka Papariga, la líder del Partido Comunista, decía, este mensaje es para protestar y decirles que el pueblo ganará pese a todo. Y no dudaremos en romper las cadenas que nos mantienen atados. Deberían saber que esta lección la hemos aprendido en cada batalla y ellos deberían saber que no dejaremos de dar batalla. Luego, alrededor del partido Syriza, la guardia histórica, ¿no?, con el uniforme histórico tratando de darle una patada en los glúteos a la señora. Un político alemán del partido Die Linke, Bernhard Riesinger, estaba allí solidariamente diciendo, hemos venido a mostrar solidaridad con el pueblo griego y el partido de izquierda de Alemania está contra este pacto y las medidas y el paquetazo que están aplicando acá. El paquetazo es traducción nuestra. No queremos que los griegos piensen que no estamos en solidaridad con ellos y no queremos que sean despojados de sus propiedades. En lugar de ello queremos condiciones estables, de manera que todos puedan vivir y tener su trabajo. Y lo que queremos es que sepan que los trabajadores alemanes, los empleados alemanes, los jubilados alemanes no quieren jugar en contra de los jubilados griegos, pero además queremos que haya claridad
en que estamos aquí por solidaridad internacional con esta clase trabajadora. Alexis Tsipras, del partido Syriza, nuestro mensaje es uno. La tradición democrática de Europa no permitirá que el pueblo griego, que el pueblo europeo retorne a ser los cochinillos de pruebas en los laboratorios económicos de esta crisis. No queremos, en todo caso, salir de aquí sin que se haga justicia. Y nuestra hora llegará y el pueblo tendrá más oportunidades. Incidentes en Grecia durante la protesta contra la visita de Angela Merkel. Los manifestantes se enfrentaron con la policía frente al Parlamento griego, aquí en la Plaza Sintagma. La canciller alemana cumplió con su agenda y se reunió con Adonis Samaras. No menos de 30.000 griegos han acudido a manifestaciones convocadas contra la visita de la canciller frente al Parlamento y en la Plaza Sintagma, escenario de tantas luchas. Al que no vemos desde hace mucho tiempo es aquel legendario perro Lukánikoss. No ha aparecido más. Más de 6.000 agentes custodiaban el centro capitalino y a pesar de estas medidas de seguridad sin precedentes, los manifestantes poblaron la simbólica Plaza Sintagma frente al Parlamento griego en ambiente entre festivo y entre dramático por momentos cuando las cosas se recalentaban. Las fuerzas de seguridad griega repelieron con gases lacrimógenos a manifestantes que lanzaban piedras y bombas Molotov también en el centro de Atenas y protestaban, por supuesto, contra la visita de la canciller alemana. Merkel reconoció que los progresos de Grecia, aunque exigió que llevaran a cabo más esfuerzos para superar la crisis. Ya estas vallas, que son una respuesta especializada en varios escalones, porque detrás de estas hay otras todavía, han demostrado que fueron un buen invento. Los únicos que ganaron aquí fueron los metalúrgicos, pero esto ha servido como una buena trinchera para las fuerzas de seguridad. Cada día, dijo la señora Merkel, se están dando progresos en la gestión de estas difíciles tareas, aseguró la mandataria alemana en rueda de prensa junto al primer ministro griego. Si no resolvemos los problemas ahora, volverán a aparecer más tarde y en forma más dramática, agregó. Los jóvenes sufren las cosas ahora. No pueden esperar a más tarde. Había pancartas con duros mensajes hacia la canciller alemana como la presencia de Merkel es una provocación al pueblo y fuera Merkel, abajo la troika. Merkel tiene que entender que a los griegos, igual que a los españoles y los portugueses, se les debe permitir vivir y así no podemos vivir. ¿Quién decía esto? Un pequeño empresario, Grigori Malamis, que asistió a la protesta junto con su mujer y se unió a los estudiantes. La policía también utilizó gases lacrimógenos para reprimir a un grupo de empleados de hospital que pretendían bloquear una de las avenidas por la que tenía previsto transitar la comitiva oficial de Angela Merkel. Alexis Tsipras dijo, los griegos no se convertirán en un títere de esta crisis. Líder principal del partido de la oposición de izquierda radical, a su llegada a la manifestación junto al presidente del partido alemán de la izquierda, Bernhard Reisinger, a quien acabamos de mostrar. Algunos dijeron, Merkel viene a Atenas a ver a sus súbditos. Si quisiese saber lo que pasa realmente en el país, se reuniría con los representantes de la sociedad civil. Solo viene a dar órdenes, dijo un héroe de la resistencia, Manolis Glezos. Goebbels dijo que en el año 2000 la civilización alemana dominaría Europa. Se equivocó solo por 10 años, añadió Glezos, aunque avisó, el pueblo heleno siempre resiste a los invasores, aunque sea en cueros. Un grupo de manifestantes prendió fuego a la bandera alemana. Y los que protestaron desnudos también fueron noticia a nivel internacional.
message, c'est le sujet de l'emploi, c'est par rapport à toutes les discussions qu'il y a eu. Un miembro de la CGT solidariamente se hizo presente allí, Santiago Isern, dijo: nuestro mensaje es acerca del desempleo. El gobierno debe reaccionar ante la pérdida de empleos y esto debe tener lugar aquí en Francia cuanto antes. Christophe Jaconin dice: estamos aquí para decirle al gobierno: basta, deténganse. Deben tomar medidas decisivas y ellos saben que ambas casas del Parlamento regional o local tienen los titulares del mismo partido, de manera que deben mostrar que quieren cambiar esta situación. La General Motors ha perdido, igual que muchos, grandes puestos de trabajo. No a la supresión de los puestos de trabajo, nada de cerrar las fábricas, dice aquí. Y la gente, con sus máscaras representando las diferentes especialidades de los trabajadores, luchaban contra los intentos típicos del paquetazo neoliberal de eliminar puestos de trabajo y cerrar fábricas. Las protestas fueron masivas en varias ciudades de Francia contra el desempleo y los planes que vienen en pleno desarrollo, y contra el presidente que se dice socialista, François Hollande, y movilizó a decenas de miles de personas que salieron a las calles en París, en Marsella, en Le Havre, en Lyon, Toulouse, Rennes. Temprano, los alrededores del Salón del Automóvil, el exclusivo límite suroeste de París, mostraron una cara distinta luego de una movilización de obreros de las principales automotrices galas, la PSA, Peugeot, Citroën, y de otras compañías junto a sindicatos que derivaron en choques con la policía. Aquí ya no tiraban piedras, tiraban rocas, ¿no? La Peugeot Citroën hablaba de eliminar 15.000 puestos de trabajo, ahora hablan de 8.000, pero la reacción sigue siendo esta. Los manifestantes intentaron irrumpir hoy en el famoso Salón del Automóvil Club en París para protestar contra masivos despidos del sector automotriz y fueron objeto de la represión. La primera protesta nacional contra el presidente socialista François Hollande movilizó esta tarde a medio mundo. En Bruselas, los encargados del bla, bla, bla y la troika. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, decía: algunas cosas han mejorado en los últimos 2 o 3 meses, pero pienso que el camino por delante todavía es largo y cuesta arriba, porque tenemos que poner en lugar muchas de estas medidas y tenemos que hacerlas funcionar. Lisa. Luego, para los que estamos listos a tomar medidas apropiadas a las condiciones que nos toca vivir, hay que manejar también el control de las transacciones monetarias y esto nos dará algún efectivo respaldo para evitar escenarios destructivos que podrían amenazar el precio y la estabilidad de la zona euro. Bueno, el Fondo Monetario Internacional apoya a Draghi e insta a Europa a acelerar la integración. Las fuerzas de fragmentación financiera han ensanchado la división entre el núcleo y la periferia, provocando una retirada de capitales desde la periferia, dijo José Viñals, jefe del equipo financiero que elaboró el informe. Es un fenómeno bastante extraordinario para una unión monetaria. Existe peligro de una espiral bajista. Bla, bla, bla. Los tecnócratas se sonríen, aplauden. No hay mucho quórum acá, ¿no? Sevilla, España, residentes reaccionan ante las noticias de que Andalucía ha solicitado formalmente 4.900 billones de euros, dicen desde Madrid. Qué símbolo, ¿no? La Torre de la Giralda. Según la región española de Canarias, pide también ayuda por 756.000 y un poco más millones de euros. En todo caso, el diario de Sevilla dice: el gobierno de Andalucía le tomará 12 años pagar lo que está pidiendo como ayuda. Un vendedor de lotería, José Manuel, dice: está pasando mal, como todos los españoles estamos pasando mal, ¿por qué no?
¿Por qué no vamos a pedir ayuda como el resto de los españoles? Una jubilada. La pensión es cortita, tengo que ayudarle a un hijo y nos ahorra un poquito. A mis hijos y a mí, gracias a Dios, tengo tres, ninguno está parado, pero lo están pasando muy justito porque tiene unas hipotecas y sabe usted lo que eso es hoy en día. Otro residente local exprime sus opiniones, no las expresa, las exprime, sobre Aznar y Zapatero. Aquí redondeamos como sea la hora previa a la siesta. Yo por lo menos he vivido un tiempo que no me he gastado nada más que lo necesario. Y esta gente han tirado por la borda todo el dinero que dejó Aznar, por ejemplo. Pese a ser una de las regiones menos endeudadas de España, el archipiélago de Canarias tuvo que pedir ayuda financiera. Canarias está 802 millones por debajo de la media de financiación del conjunto de las comunidades autónomas españolas, dijeron. El Eliseo, presidente francés, le da las manos a Mario Rajoy y oportunidad de fotografía. Y François Hollande dice, si nosotros resolvemos los temas de la zona euro, si implementamos nuestras decisiones, si estamos conduciendo políticas, control presupuestario y al mismo tiempo apoyamos la productividad y la competitividad, entonces habrá crecimiento en los números y estaremos diferente a los pronósticos y a las cifras que nos habían adjudicado en el contexto. El Fondo Monetario Internacional tiene algunos pronósticos que no están en nuestro contexto de hoy, pero la gente y los políticos tienen que asegurar un mañana y no es lo mismo que lo que tenemos hoy. Alors, si nous réglons les questions de la zone euro, si nous appliquons nos décisions, si nous menons des politiques de maîtrise de nos comptes et en même temps de soutien à l'activité productive, y compris de compétitivité. Una vez más le digo el contenido. Si queremos que haya más crecimiento en el 2013, entonces debemos restablecer la confianza, la cual quiere decir lo que decidimos hacer. La primera condición es resolver los problemas de la zona euro. De las decisiones que han sido adoptadas en la cumbre europea de junio pasado, nosotros queremos que sean respetadas y que esto se haga antes de fin de año. Pero esto también lo compartió y lo dijo muy enfático Mariano Rajoy. Este año tendremos que haber dado pasos, sobre todo en materia de unión bancaria, de supervisión bancaria, para transmitir un mensaje de que somos personas serias y que cumplimos nuestros compromisos. Y en segundo lugar, quisiera hacer un comentario sobre Grecia. España está a favor de que Grecia permanezca en el euro. Grecia tiene que cumplir sus compromisos como estamos haciendo todos. Pero la salida de Grecia del euro demostraría y haría palpable un fracaso colectivo de toda la Unión Europea que no nos podemos permitir. Entre la France et l'Espagne, nous avons la même... ¿Se acuerdan lo que les dijimos hace tiempo cuando recién se insinuó esta crisis, ¿no? Si se va a Grecia, se va la primera cuenta y después se va todo el rosario. Por eso es que enfatizan tanto que Grecia se mantenga y trate de nadar y cuidar la ropa, ¿no? Jean-Claude Juncker, Luxemburgo. 800 million euros. El Eurogrupo no discutió si España necesita ayuda, dijo Juncker. Hablando después de una reunión de los ministros de Finanzas de la zona euro en Luxemburgo, también aseguró que estaba complacido por conocer importantes avances que ha realizado Grecia en las últimas semanas. Bueno, ustedes ya vieron los avances, ¿no? Los ministros resaltan que antes del próximo desembolso, Grecia debe demostrar claramente su fuerte compromiso con el programa de rescate y que debería implementarse las 89 acciones acordadas en marzo para el 18 de octubre como máximo, dijo Juncker. La crisis de deuda del bloque monetario, que se extiende por 3 años, ya atrapó a Grecia, Irlanda y Portugal. Los mercados creen que España debe ser el próximo en solicitar un rescate total de parte de sus socios europeos. Europa ya garantizó hasta 100.000 millones de euros para apuntalar al sector bancario español, golpeado, ustedes creen que golpeado, todos salvaron lo suyo. Pero aquí dice el informe, golpeados tras reventar una burbuja inmobiliaria.
Una auditoría independiente sobre los bancos españoles demostró que ahora necesitan, además de todo lo que se guardaron, 60.000 millones de euros para superar una crisis económica seria. ¿Qué dijo Lagarde? En Grecia claramente hay progresos en el terreno, pero necesitan más, se debe hacer más cosas. Y hemos mencionado el trabajo de la misión que está trabajando allí como parte de la Troika, y también hemos enviado a Atenas una misión permanente para que trabaje junto con las necesidades que deben coordinar con el gobierno heleno. Y el ministro de Finanzas de Francia, Pierre Moscovici, dijo: estamos realmente preocupados acerca del cronograma, ¿no? Las cosas tienen que estar hechas antes de que termine el 2012 y finalmente pensamos que debemos mantener la misma dirección entre la supervisión bancaria de todo el sistema, las posibilidades de uso directo de la recapitalización. Y este es el espíritu del Consejo de Europa y sus decisiones tienen que ser puestas en práctica. C'est l'esprit des décisions du Conseil européen. Je ne vois aucune raison d'y revenir. Bueno, acostumbrada a la sobreexposición mediática, sabe cuándo hacer un gesto y desaparecer. Por lo demás, está entrenada desde adolescente. Très français en su aspecto, pero desde adolescente tiene el disco duro educado en Estados Unidos. Así que entra magníficamente. Hablando de Estados Unidos, vamos a ver los mercados. Gracias, señor coordinador. Tiene el disco duro programado desde Estados Unidos, desde muy tempranito, igual que Sarkozy. Por eso se entendía muy bien. El precio del crudo venezolano, $100.71. El de la OPEP sube levemente y se ubica muy bien a $109.46. El del Brent del Mar del Norte está a 114.20. El precio del West Texas, que nos interesa para el marcador de nuestra canasta, también al alza, $92.43. Baja levemente la onza Troy de oro, 1.761.90. El precio del cobre al alza, 8.165 la tonelada. Levemente a la baja el café, pero muy buen tono, $163.32 el quintal. Y leve variación en el euro, 1,28 frente a la divisa estadounidense. Hora exacta de un corte. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. Venezuela y sus rincones. Nosotros podemos decir con mucho orgullo. Porque ahora sí tengo una casa digna, cómoda. Más cosas maravillosas para nuestro pueblo. Esta vida es para gozarla. Llorarás por tus caprichos. En tomar Lovento, tierra ardiente y del tambor. Pero siempre tengamos un trabajo social que darle a nuestra tierra. Gracias por este trabajo tan hermoso. Contrastes, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana por Venezolana de Televisión. Si ustedes tienen un ingreso por encima de 4 salarios mínimos y no se ha registrado, no tiene vivienda propia, sea de Caracas o de cualquier parte del país, llame a partir de esta noche, 0800 Mi Hogar, anótenlo por favor, 0800 Mi Hogar. Empiecen a llamar, que nosotros, bueno, atenderemos y vamos haciendo la planificación. También hay una página web, www.granmisionviviendavenezuela.gov.b, y en la red social Twitter @programa sectores medios, @programa sectores medios. Por todos esos canales, por todas esas vías, háganos llegar sus datos familiares, teléfono, dirección, y nosotros empezamos a llamarle. Mira esto, otro satélite más. Ah, sí, otro satélite. ¿Y para qué sirve? ¿Que para qué otro satélite? Pregúntamelo a mí, que ahora puedo mejorar mi cosecha. Pregúntamelo a mí, ahora vamos a mejorar aún más nuestra planificación urbana.
Pregúntamelo a mí, que ahora mis hijos pueden recibir una mejor educación. Gracias al satélite Miranda, podemos observar todo el territorio nacional con fines de investigación, estudios climáticos, planificación urbana, defensa nacional y desarrollo agropecuario. Y es que ahora podemos ver nuestra patria con nuestros propios ojos. Esto es independencia tecnológica. Esto es soberanía. Todos los días en miles de viviendas venezolanas sentimos el aroma del cariño compartido. El confort de estar en familia y la alegría de tener con quién contar. Gracias. Porque ahora en Venezuela todos podemos tener mi casa bien equipada. El canal de todos los venezolanos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. León Panetta, al secretario de Defensa de los Estados Unidos, que tiene tantas pelotas en el aire ahora con los líos de Siria, la situación de Medio Oriente, la enrarecida situación en el ámbito de América Latina, tiene además una agenda que le han ordenado y es recuperar influencia en el área de América Latina, especialmente en el sur, donde la han perdido y bastante. Claro, siempre tienen algunos chupamedias, ¿no? Pero resulta que ha hecho una aparición en la reunión regional de ministros de defensa, que tuvo lugar en Lima, y de allí se tiró un vuelito hacia Punta del Este, Uruguay, y como estábamos en el aniversario del Che, nos recordó algunas anécdotas de la presencia del Che allá en el 61 en la conferencia de Punta del Este, pero creo que no tenemos tiempo de contarlas hoy. Y desde allí se mandó un tiro largo hasta Bruselas, Bélgica, para seguir manejando todas las crisis que al parecer se le empiezan a ir de las manos en toda la zona donde están metidos hasta las orejas y donde quieren irse de muchas, pero están dejando atrás un desastre, ¿no? Como lo han dejado en Irak. Bueno, nada nuevo bajo el sol, pero en todo caso que sean los acontecimientos en pleno desarrollo los que nos permitan compartir con ustedes esta agenda que sí está todavía en pleno desarrollo. De manera que tendremos nuestra cobertura. El hombre viajó desde allá hasta la América, pero tiene que hacer frente a lo que está del otro lado del Pacífico, donde, como ustedes recuerdan, hace poco dijeron vamos a tener que desplazar no menos del 60% de nuestra flota allá. Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, Arquitectura Colonial, Lima. Ministro de la Defensa recibiendo a su par, presidente recibiéndolo después. Los ministros de Defensa de América negocian contrarreloj una postura sobre Malvinas, donde todos los países progresistas y bien nacidos están a favor de Argentina, y donde otros, bueno, tratan de nadar y cuidar la ropa. Of our defense strategy, our new defense strategy, is aimed at reaching out and... Los principios en que confiamos sobre nuestra defensa estratégica, nuestra nueva defensa estratégica, es lo que vino a vender, están orientados a alcanzar el desarrollo de nuestras sociedades y la alianza a través del mundo y particularmente en esta región del mundo. Los Estados Unidos es parte de la familia de las Américas y tenemos desafíos comunes. Desafiamos al terrorismo, hacemos frente al desafío del tráfico de drogas, hacemos frente al desafío de las necesidades humanitarias y de los desastres. Hacemos frente a los desafíos de proteger las rutas marítimas y las demandas de trabajar juntos para dar mayor seguridad a nuestros países. Claro, se olvidó decir que su país es el mayor consumidor de droga del mundo, ¿no? En cuanto a la defensa marítima ya sabemos. Luego en la reunión con el embajador Rose Lekens y el embajador de Estados Unidos, Harold Forsyth, dijo: la situación en Siria es muy seria y nos preocupa a todos. El hecho de que haya una guerra ahí y entre la oposición y las fuerzas del gobierno, él dijo del régimen, esto está costando un alto número de vidas y de todas maneras el conflicto comenzó y se extiende a sus países vecinos como Turquía, que permanece obviamente en un estado de alerta, y ahora estamos intercambiando con estos países las preocupaciones y la manera de salir adelante en este conflicto.
queremos controlar esto, tenemos la esperanza antes de que esto se extienda. To convey our concerns to the parties with the hope that the conflict there does not broaden. Estados Unidos dijo además, ya que estaba en Perú, seguirá trabajando con Perú en operaciones conjuntas de seguridad, lo dijo con la presencia de su colega, el ministro de Defensa Pedro Cateriano. Luego de la reunión sostenida con el ministro Cateriano y la autoridad estadounidense, refirió a la prensa que hay varios temas que están trabajando de manera conjunta. Estados Unidos está listo para seguir trabajando con el Perú en la planificación de esas operaciones y dijo que comentaba la puesta en marcha de la reforma del acuerdo sobre materia de defensa que tienen los Estados Unidos y el Perú vigente desde 1952, para lo cual intercambiarán opiniones. Bueno, lo que pasa es que aquí hay viejos acuerdos de defensa que son de la época de la Guerra Fría, ¿no? Lo mismo intentaron hacer con Uruguay. Pero las cosas han cambiado y un acuerdo en el contexto de la Guerra Fría no es lo mismo que están dispuestos a aceptar gobiernos soberanos hoy en día. En cuanto a la conferencia de ministros de Defensa de las Américas que se realizaría después de esta visita a Perú en Uruguay, el secretario de Defensa de Estados Unidos anotó la importancia de estas reuniones para reforzar las relaciones de cooperación. Nuestra meta es trabajar con todos ustedes para brindarle cualquier asistencia que necesiten para afrontar cualquier amenaza. Y el motivo de mi visita es escuchar cuáles son las perspectivas, si hay necesidad de brindar más asistencia. Todos los países tienen que trabajar en forma conjunta, es una amenaza contra el país, contra la gente, las que tenemos ahora en la agenda, y en sí es una amenaza para la seguridad de toda la región. Y nosotros vamos a trabajar con cualquier país que esté dispuesto a hacerlo con nosotros. Mucha niebla, nada de verano, pero esto es Punta del Este. Y la península es fácil de cerrar, las medidas de seguridad permiten cerrarla. El ministro de Defensa de Uruguay es un ex guerrillero e historiador que ha aumentado mucho de peso, por cierto, Eleuterio Fernández Huidobro. Recuerdan que lo entrevistamos acá. Punta del Este, sede de la gran conferencia de ministros de defensa del hemisferio. No hay ni primero, ni segundo, ni tercer mundo. Ya no hay. Tampoco hay sur versus norte. Así lo decía el ministro de Defensa de Uruguay, Eleuterio Fernández Huidobro, connotado ex guerrillero, gran intelectual e historiador. El ministro de Defensa de Perú, viceministro en este caso, Mario Sánchez, también tomaban parte casi todos los países, ¿no? Porque al menos 29 de los 34 países integrantes del foro, incluso José Miguel Insulza, no sabemos qué hacía ahí. Creó con el fin de proporcionar un valioso espacio de debate para los países del hemisferio con el propósito de aumentar la colaboración en las áreas de defensa y seguridad. Así lo decía el viceministro de Defensa del Perú, José Mujica, el Pepe. Gente que piense con un sentido global del interés de la humanidad. Es el nervio de nuestra cultura y el mundo está procesando una generación digital, un intercambio del conocimiento y va en sus formas culturales hacia otros horizontes. Esta es tal vez la más severa de las contradicciones, porque no podemos dejar de ser lo que somos y la humanidad empieza a pedir gente que gobierne somáticamente con otra manera de mirar el mundo. La primera de estas conferencias, que se iniciaron en 1995, fue en Williamsburg, Estados Unidos, y la última, antes de esta, en 2010, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Ya no son los tiempos de la Guerra Fría, y aquí hay mucha solidaridad con Argentina en el tema de las Malvinas. Eso llevó a algunos encontronazos, ¿no? Punta del Este ha sido el lugar seguro. Aquí se encontró con el salvadoreño y luego con la contraparte canadiense. Los canadienses trataron de defender la tesis del Reino Unido, tratando de frenar la ola de solidaridad con Argentina en el término de la defensa de la soberanía en las Malvinas, ¿no? León Panetta, trató de conservar de alguna manera sus buenas relaciones y le pidió a Latinoamérica no usar el ejército como policía, es decir, las Fuerzas Armadas, ¿no?, como policía.
Interesante, ¿no? Después que le dieron luz verde y los enseñaron a torturar incluso, ahora dan la media vuelta y dicen, cuidado, no usen a las Fuerzas Armadas como policía. La parte canadiense estaba muy a gusto con esto y por supuesto hicieron el 1-2 en esta conferencia donde no las tuvieron todas a favor, sobre todo cuando apareció la solidaridad con Argentina sobre el tema de Malvinas. Y el responsable del Pentágono reiteró que como parte de los nuevos programas de defensa, Washington tiene la intención de reforzar sus alianzas en asuntos de defensa de América Latina y otras partes del mundo. Estados Unidos fortalecerá sus asociaciones en diferentes áreas, incluido la de defensa, buscará nuevas alianzas en la región sobre la base del respeto mutuo y el interés mutuo, consistentes en el nuevo enfoque del presidente Barack Obama respecto a los países latinoamericanos. En todo caso, en los temas de seguridad y defensa, Estados Unidos reconoce que a veces, lo dijo Panetta, es difícil determinar si las amenazas, ahí está frente a frente con el ministro de Defensa uruguayo, un Tupamaro, a veces es difícil, dijo Panetta, si las amenazas transnacionales a la paz y la estabilidad son temas de defensa o de mantenimiento del orden. Y esto fue reflejado también. De ahí se tomó un viaje largo en su avión, su pentagonito volante, y aterrizó justamente en la ciudad sede de la OTAN, en Bruselas, Bélgica. Ahí fue recibido por Anders Fogh Rasmussen, el secretario general, por supuesto en la sede, ¿no? Aquí ya eran otros los que lo recibían como parte del protocolo, representantes de su propia embajada y la gente que habían enviado ahí al aeropuerto militar, donde había discretas pero importantes medidas de seguridad. Panetta buscó confirmar a los aliados de la OTAN que se están tomando medidas efectivas para detener los ataques internos a los soldados de Estados Unidos en Afganistán, lo cual ha minado la confianza entre las fuerzas de la coalición y las afganas. Aquí, cuanto representante había, entró en el sarao. Los funcionarios estadounidenses indicaron que las respuestas de la coalición a los ataques de los talibanes insurgentes, camuflados como policías o soldados afganos, y sus esfuerzos por mejorar su sociedad con las fuerzas de seguridad afganas serían cruciales para el éxito de la guerra con los talibanes. Panetta y el secretario general de la OTAN, Rasmussen, dijeron que la reunión en Bruselas que no adelantaron el retiro planificado de las fuerzas internacionales. La transferencia de la responsabilidad sobre la seguridad de Afganistán se está desarrollando como estaba planeado, dijo Fogh Rasmussen. Todavía tenemos muchos desafíos, estamos mejorando nuestra capacidad de la seguridad afgana y también estamos mejorando las bases y nos sentimos confiados de que la seguridad afgana se hará capaz de mantener todas sus responsabilidades a finales de 2014 cuando nos vayamos. The Afghan forces took the lead in dealing with the victims of inside attacks. We had a strong shared... Allí no había muchos lugares quedaron vacíos, como ven, ¿no? Pero la reunión se hizo. La transferencia de la responsabilidad sobre la seguridad de Afganistán se está desarrollando como estaba planeado y mientras dura la transición verán algunas de nuestras fuerzas volver a desplegarse o retirarse como parte de la estrategia que todos acordamos. Esto no es una corrida hacia la salida, sino el lógico resultado de la transición, explicó Rasmussen. Al menos 52 miembros de la Fuerza Internacional han muerto este año a manos de los afganos vestidos con uniforme del ejército o de la policía local, lo que ocasiona seria baja de la moral en las tropas de la OTAN que se quieren ir cuanto antes. Había un poco más de presencia cuando le tocó hablar a Panetta. Panetta también anunció cambios en las cúpulas militares en Afganistán y en Europa. El funcionario estadounidense dijo que la decisión de enviar 30.000 tropas adicionales de Estados Unidos a Afganistán hace casi 2 años había hecho una diferencia decisiva, reduciendo drásticamente las muertes y forzando a los insurgentes talibanes a retirarse de los centros más poblados. Y dijo que Estados Unidos completó el retiro de esas fuerzas en septiembre, dejando 68.000 soldados más las tropas de sus socios de la coalición a cargo de la misión. La coalición ha entregado
a unos 350.000 miembros de las fuerzas afganas el mando y plantea entregar el control de la seguridad de Kabul a fines de 2014 con el retiro de las fuerzas adicionales y llegaremos a un momento crucial para la alianza y para esta guerra, dijo Panetta, advirtiendo de que se van, se van. Este discurso fija doctrina y es relativamente importante, ¿no? Pero aquí hay un nuevo comandante y este hombre que tiene toda la ensalada de fruta, como le dicen los militares estadounidenses a la colección de condecoraciones que se usan en el pecho del uniforme, ese que va a tomar ahora la responsabilidad de hacer frente a lo que se viene. Ciertamente es un general de 4 estrellas y es de la Infantería de Marina. Y hay cosas que investigar, ¿no? Recuerdan estas dramáticas imágenes del consulado de Estados Unidos en Benghazi, en Libia. Ahora parece que el rostro del asesino del embajador de Estados Unidos en Libia es noticia. Demasiados puntos oscuros rodean el incidente que costó la vida al embajador el 11 de septiembre del 2012, cuando un grupo de individuos armados atacó el consulado. En los jardines de la Casa Blanca, y acompañado por Hillary Clinton, el presidente Barack Obama anuncia la adopción de una serie de medidas después del ataque contra el consulado en Benghazi. No son especulativas realmente las sospechas de la Casa Blanca de que algunos expertos norteamericanos también sobre el hecho de que el ataque realizado en Benghazi contra el embajador estadounidense en Libia, Chris Stevens, pudo ser una acción debidamente organizada y premeditada. Y tampoco consideran casual que haya tenido lugar el 11 de septiembre, cuando miles de estadounidenses se encontraban todavía emocionados por el triste recuerdo del ataque a las Torres Gemelas. They should give every American great pride in the country that they served, and the hope that our flag represents to people around the globe who also yearn to live in freedom and with dignity. We grieve with their families. No son especulativas realmente las sospechas. La Casa Blanca y algunos expertos piensan que pudo ser una acción debidamente organizada y premeditada. Tampoco es casual que haya tenido lugar en esa fecha. Y para quienes recuerdan muchos pretextos como la voladura del Maine, el hundimiento del Lusitania, el ataque a Pearl Harbor, aún hay gente que tiene dudas sobre quiénes realmente fueron los autores del 11 de septiembre y tampoco a quién podría beneficiar todo esto, ¿no? En Washington, en la Cámara, hubo una reunión de alto nivel y siguen las investigaciones, un mes después, Teniente Coronel Wood aquí, sobre los dramáticos acontecimientos de Benghazi, ¿no? La seguridad en Benghazi estaba en problemas y todavía ha estado en problemas muchas veces. La situación fue incierta y hay gente que nos indica que esto pudo haber sido peor. La seguridad diplomática era realmente poco fuerte, dijo el teniente coronel Wood. Y la seguridad estaba estacionada de una manera tal vez poco adecuada. El asesinato del embajador es una cosa rara y extraordinaria y requiere nuestra atención. Como ciudadanos estamos determinados a usar todo nuestro peso para que nuestros intereses no estén en riesgo, cualquiera sean las circunstancias y cualquiera sea el resultado de mi testimonio, dijo ante este comité especial. I had not seen an attack of such ferocity and intensity previously in Libya, nor in my time with the Diplomatic Security Service. Un oficial de seguridad en Libia, Eric Nordstrom, dijo: he tenido que ver este ataque y la ferocidad y la intensidad. He visto cosas parecidas en Libia muchas veces, pero realmente desde 1983, como ocurrió en el comando de la Infantería de Marina en Beirut, en 1998, en la embajada en el este de África, en el derribo de las Torres Gemelas, hemos tenido necesidades y tuvimos que hacer frente a muchas responsabilidades con nuestros diplomáticos. La respuesta es que no podemos operar desde un búnker. Tenemos que hacer frente a la realidad en el terreno. Tuvimos un número correcto de recursos en Benghazi durante el aniversario del 11F, afirmó también la subsecretaria de Estado para el Programa Internacionales, Charlotte Lamb, al argumentar que las medidas de seguridad eran las adecuadas.
Según LAMP, las decenas de atacantes lanzaron un ataque a gran escala. Durante el día, el complejo contó con 5 agentes de seguridad diplomática, 3 miembros de la Brigada 17 de febrero de Libia y un equipo de agentes de seguridad en el edificio anexo. Y respecto a lo que dijo este caballero, la investigación se desarrolló con una cantidad de interrogantes de los que todavía no hay las respuestas adecuadas. Y esto supone que Andrew Wood, teniente coronel del ejército y miembro de la Guardia Nacional de Utah, dijo que la seguridad en Libia permaneció inestable y en Benghazi en particular era un reto y sigue siendo un reto durante mi estancia allí. Buscan responsables. Cambiamos de tema, cambiamos de latitud. En este helicóptero estamos aterrizando. Difícil era imaginar un teatro de operaciones más complicado y que tuviera mayores exigencias físicas que recorrer cimas y hondonadas de esta parte de los Andes. Calor húmedo, cuando no un frío sobrecogedor, y cruces de agua, lugares donde es muy difícil encontrar donde acampar, pero sobre todo una geografía que se impone de manera avasallante a cualquier esfuerzo físico para quien vaya cargado con equipo militar. Parece imposible que un hombre sufriendo permanentemente de asma crónica y que ha perdido ya sus medicamentos que estaban en la cueva, se haya podido mover ante semejante desafío del teatro de operaciones. Cuando la corriente no tenga agua, quizás para entonces, comandante amigo, tú te nos vayas. Esa casita es la que contiene la famosa batea de la lavandería en La Higuera. Vista desde el aire, parece una casa de juguete. En tierra, el drama es diferente y la emoción embarga. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La lavandería, el lugar famoso mundialmente, la batea donde descansó el Che ya cadáver y entró en la eternidad. Difícil escapar a la emoción aquí. Se ha vuelto un motivo de culto, desde La Higuera, en la batea donde reposó Ernesto y entró en la historia. Con los acontecimientos en pleno desarrollo, el equipo de Dossier rindiendo tributo a esta figura universal. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y así rendimos tributo. Allá hicimos el recorrido de todas sus últimas jornadas, realmente un desafío a esa altura de miles de metros, con esas hondonadas donde cualquiera deja no solo el corazón, sino los pulmones allí. Y esto fue realmente impresionante. Es un lugar de peregrinaje permanente, ¿no? Bueno, ayer
Hubo mucho eco a nivel continental sobre lo que hicimos junto al compañero de militancia de la izquierda cristiana, Roy Chatterton. Por eso decíamos que a los cristianos de izquierda, de la parte bien izquierda de la democracia cristiana, nos corrían con agua bendita a los de la derecha, ¿no? Y aquí el eco, porque había que hacerle frente a la desfachatez de los medios de información transnacionales que vinieron a pretender darnos lecciones de periodismo aquí. El resultado lo tengo aquí y quiero compartir con ustedes solo 2 de ellos porque tenemos justo el tiempo necesario y como ustedes saben pondremos siempre el medio en el cual pueden comunicarse con nosotros. El equipo agradece este feedback. Desde Montevideo llega esto, Ulises Anzuela dice, para mí, dice, mi estimado compañero Walter, impagable ha sido el dossier que aún estoy presenciando con el embajador Roy Chatterton Matos. Han puesto los puntos sobre las íes, desenmascarando toda la trama de los poderosos medios de información del imperio. Sigamos en pleno desarrollo. Desde Montevideo, Uruguay, le saluda Ulises Eduardo Anzuela Daneri. Y cruzando el charco, del otro lado del Río de la Plata, dice Juan Chanetón. Estimado colega y amigo, señor Walter Martínez, estoy disfrutando de su programa este martes, ya miércoles, a la 1:25 de la madrugada aquí en la capital argentina. Felicitaciones a ambos, es decir, a usted y al compañero embajador Roy Chatterton. Muestran ustedes alto nivel político y sólida envergadura ética, atributo de los que carece el periodismo de Fox y CNN, y también la escoria que les mandamos desde aquí a cubrir el ejemplar proceso electoral, escoria entre comillas y cubrir entre comillas. Seguimos apoyando a la revolución bolivariana sin exitismos, pero con toda firmeza. Un abrazo de amigo y compañero para usted y nuevamente felicitaciones por los acontecimientos, comillas, en pleno desarrollo, cierre de comillas, que nos brindó anoche y nos brinda noche a noche. A propósito, los gringos también roban ideas periodísticas. Abrazos y adelante. Gracias, Juan Chanetón. Documento Nacional de Identificación 4.622.487. Esta gente no tiene ningún temor de identificarse y mostrar su solidaridad. Bueno, queremos decirle en nombre de todo el equipo que estamos realmente emocionados del feedback que recibimos y que trataremos poco a poco de ir leyéndolos, no todas, pero las que podamos. En todo caso, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Del sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu... Esto no es un programa serio, ya lo saben. Si vamos a ponernos serio, esto es un programa serio, un programa de política de altura, de gente no graduada. Están pidiendo ayudadita y aquí nosotros tenemos bastantes billetes. Absurda con nuestra producción. ¡Te la estás comiendo! Dame los reales ya.
Nosotros nos criamos aquí. Durante años nos subestimaron. Nos dijeron que no servíamos, que éramos